Buenas noches para todos. Un gusto estar aquí y compartir algunos pensamientos. No sé, quizás esta semana o la anterior alguien de ustedes escuchó a otra persona decir algo equivocado sobre Jesús o sobre la iglesia y se cayó la boca. No dijo nada. No sé si les pasó o no. Yo estoy pensando que quizás pasó o quizás escuchaste, a mí me ha pasado muchas veces, un chiste acerca de la iglesia o de las iglesias y como que te das cuenta claramente y decís, ¿digo algo? ¿No digo nada? ¿No? O quizás directamente alguien atacó lo que es la fe y bueno, y quizás hablaste o quizás no. No sé si te pasó y si no te pasó, la semana pasada te pasó la anterior. Y bueno, ojalá la mayoría pudiera decir, yo siempre dije algo, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero a mí me pasó muchas veces y la realidad es que tengo que confesar que muchas veces no dije nada, ¿no? Algunas veces me argumenté a mí mismo porque no dije nada, pero otras veces no dije nada y me pregunto por qué. Y justamente lo que quiero ver hoy, los invito a ir a capítulo 9 de Juan, el Evangelio de Juan, y ver la razón por qué algunas veces callamos cuando debiéramos haber hablado. Juan capítulo 9. Saben que el Evangelio de Juan también es conocido por el Evangelio de las señales. Así me lo enseñaron así hace muchos años. ¿Por qué? Porque los milagros que cuenta, que nosotros le llamamos milagros, él le llama señales. Y quienes lo contaron, dice que son 7. Ahí, bueno, es un número, 7 milagros, pero que él le llama 7 señales. ¿Por qué? Bueno, ahí, no vayan ahora ahí, pero dice al final del Evangelio, Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales, lo dice en el capítulo 20, versículo 30, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hizo más señales, hizo más milagros, pero solo estas están escritas. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que estas señales que Juan escogió escribir por la inspiración de Dios fueron escritas para que creamos, ¿no? Ahora, cuando Juan relata una señal o un milagro, él por norma dedica, estuve mirando, ¿no? Unos 10, 11 versículos, no mucho más. Cuenta lo que ocurrió y bueno, y ahí el resultado. Sin embargo, todo este capítulo 9, son 41 versículos, está dedicado a contar una de estas señales. Así que se sale de la norma, ¿sí? Del promedio, 41 versículos. Me preguntaba por qué dedica tanto tiempo si habitualmente no lo hace. Bueno, la respuesta es que en realidad lo que ocurre es que el relato de la señal es muy corto, son 7 versículos, pero todo lo que acontece después respecto a esa señal, las distintas reacciones del público, bueno, hacen que él tenga que contar todo eso que pasó. Lo que ocurre en otros milagros o señales es que el resultado es bastante homogéneo, es decir, todo el mundo dice, mirá, está, o lo que sea. Pero acá hay distintas reacciones. Otro pasaje similar es la resurrección de Lázaro. Distintas reacciones, es otro de los más largos. Así que bueno, vamos a ver el escenario, lo que pasa. Juan 9, versículo 1. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, acá viene la receta con la que lo cura el ciego, escupió en tierra e hizo el lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Así nomás. Se curó el ciego de nacimiento. Bueno, lo primero para mencionar, igual porque uno puede pasar ahí a la corrida, es esa pregunta que le hacen a Jesús, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Tremenda pregunta porque, claro, no tenía respuesta, les explotaba la cabeza a los judíos tratar de responder cómo una criatura puede nacer ciega, ¿no? Si no tiene ninguna culpa. Es un poco
Algo que no les entraba en la cabeza, como no le entraba en los tiempos de Job. ¿Se acuerdan? A aquellos amigos que se sentaron alrededor y dijeron, algo hiciste. Si te pasa esto es porque algo hiciste. Chau, a nosotros nos enseñaron que era así. Y acá esto se perdura en el tiempo. Así que este chiquito que era ciego, alguien tiene la culpa. ¿Quién es la pregunta? Y aprovechan que tienen a Jesús ahí. Ahora, imagínense la vida de este niño, ahora que ya es un hombre, y de la familia, ¿no? Qué tragedia doble, diría, ¿no? Es decir, el niño nace ciego, que debe ser de las cosas, no sé, pero para mí no poder ver sería terrible, ¿no? Creo que para cualquiera. Nace ciego, pero además carga con el estigma de que hay un pecador en la familia, culpable. Quizás él, quizás el padre, quizás la madre. Y así, en esa filosofía y concepción, vivió y creció. Así que la verdad que su vida es una tragedia. Bueno, después podemos ver que él era un mendigo, ¿no? Alguien que toda la vida tuvo que mendigar. Ahora, qué bueno tener a Jesús al lado para poderle hacer la pregunta. No sé si una buena pregunta, yo no sé, pero la respuesta seguro que es buena, ¿no? Jesús te puede dar la respuesta, ¿no? Eso no es algo que pasa habitualmente, encontrarte con alguien que te pueda dar la respuesta. Hace un tiempo quería correr un contenedor de basura que estaba en la puerta de una casa y no lo lograba, era toda una mugre, y logré que se lo llevaran después de como 2 años. A las 3 semanas aparece de nuevo el contenedor de basura. No, me quiero matar. Entonces me fui a la intendencia a hablar con el que más cargo tenía en todo lo que respecta a la basura, a ver que me explicara cómo volvió el contenedor. Y pasó algo que no me esperaba. Y es que mientras yo estaba discutiendo con uno ahí, que me saquen el contenedor, no sé cuánto, una que estaba escuchando ahí me dijo, perdón, ¿ese contenedor que vos estás diciendo está en tal esquina y tal calle? Digo, sí, ¿cómo sabés? Porque yo conozco todos los contenedores que fueron corridos. ¿Está ahí de nuevo? Me dijo. Le digo, sí, está de nuevo. Es un error, ya mismo lo voy a mandar a sacar. Y yo me fui pensando, no puede ser que esta mujer sepa dónde está cada contenedor de los que corrieron. Ella me dijo en la esquina. Yo conté la historia, sabía la historia, todo. Bueno, un contenedor de basura. Pero acá, tener a Jesús ahí, poderle preguntar lo que os quiera, y él tiene la respuesta, él sabe todo. Y sabía la respuesta. Y la respuesta es, versículo 3, me perdí acá, porque no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa era la verdad. No había pecado ni el niño ni los padres. Esto no significa que no hayan pecado, todos sabemos que eran pecadores, pero no era ciego porque había un culpable ahí. Sino, él revela algo que nadie sabía, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Y cuáles son las obras de Dios que se tenían que manifestar en él? Bueno, Juan explica en otro pasaje, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo yo soy el pan de vida? ¿No? Y la gente iba atrás de Jesús porque le daba comida. Entonces Jesús en un momento le dice, gente, no trabajen, no se esfuercen por la comida que perece, sino la que permanece para siempre. Entonces la gente dice, bueno, trabajar, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la obra que tengo que hacer? Y Jesús contestó, en Juan 6:29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Así que cuando Él dice que me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, bueno, se está refiriendo a lo que Él tenía por delante, y ellos lo que tenían que hacer era creer. Por eso mismo Juan dice, estas cosas se han escrito, y inferimos que para eso se hicieron también, para que la gente creyera. Y de hecho hay gente que va a creer. Bueno, dicho eso, ahora vamos a ver las distintas reacciones, porque todos vieron lo mismo, sin embargo las reacciones fueron muy diferentes. Y miro esto porque me gustaría pensar, ¿quién sería yo? ¿Quién soy yo? Bueno, vamos a ver primero los padres, versículo 18 al 23. ¿Qué pasó con los padres? El nene ahora ve, o el hombre, dice, versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Versículo 20, sus padres respondieron y le dijeron, atenti, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él y él hablará por sí mismo. ¿Qué tal? ¿Sabrían los padres qué había pasado?
sea, uno dice, yo qué sé, bueno, tenemos que leer todo el pasaje y ahí podríamos arriesgar un poco más. Pero vamos a ver que hasta los vecinos sabían. O sea, no es que uno imagina que todo está ocurriendo ya, pero bueno, pasaron, no sé, por lo menos unas horas, un día, no sé. Los vecinos supieron porque nos cuenta ahí, después lo vamos a ver, que él vuelve y le cuenta a todos los vecinos que ahora ve. Sus padres sabían, pero no querían decir. Se animaban a decir, sí, este es mi hijo, sí, este nació ciego, pero cómo ve ahora, vos disculpame, pero no lo sé. ¿Y quién le abrió los ojos? No lo sé. Sabían, pero ¿por qué estaban mintiendo o eludiendo la respuesta? Como varias veces la eludí yo también, cuando pude dar alguna respuesta. Bueno, acá dice, versículo 22, reconoce el pasaje que los padres sabían. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, sería o fuera expulsado de la sinagoga. Esta es la razón por la cual ellos no se animaron a decir lo que sabían, a testimoniar que su hijo, que era ciego, ahora ve porque se encontró con un tal Jesús. Pendía sobre ellos una amenaza de expulsión de la sinagoga. Y estuve investigando un poco porque uno dice, pero dale, animate, che, ¿qué va a hacer? Te quedás sin la reunión nomás de los domingos. Ellos era de los sábados, ¿no? Una reunión menos. No, pero ser expulsado de la sinagoga tenía unas implicancias tremendas. Mire, estuve leyendo ahí, había 3 grados de expulsión o de exclusión para los judíos. El primer grado, tiene un nombre, pero nadie lo va a recordar, ni yo porque está en griego. Nesifá, que significa una reprensión pública. El sancionado quedaba en su casa una semana sin hacer negocios ni vida social. Cuando se mandaba una macana, lo reprendían públicamente y lo mandaban para la casa. En realidad se iba solito y no salía por una semana. No hacía negocio, no hacía nada. A la semana volvía. El segundo grado de exclusión, cuando se mandaba una macana a alguno, era otro nombre, nidui, que acá era más complicado y era por 30 días. Nadie podía acercarse a menos de 4 codos, que serían 2 metros. O sea, nadie se le podía acercar más de 2 metros de la comunidad judía. Estaba excluido. No lo podían saludar, no se podían sentar al lado, no podían comer con ellos. Los únicos que podían era su familia. Ahora, la amenaza sobre esta gente no era esta. Era el grado mayor, que se llamaba cherem, que significa anatema, o era considerarlo una maldición, y era una exclusión indefinida. Se anunciaba a toda la sinagoga que estaba en esta condición, había velas encendidas que se apagaban en señal de que esta persona había muerto de alguna forma. Se leían maldiciones que estaban en Deuteronomio para esta persona y nadie podía ni enseñarte nada, ni trabajar con vos, ni beneficiarte en nada. Solo tu familia podía tener contacto contigo. Si te morías en esta condición, nadie te hacía un duelo religioso y ponían una piedra sobre tu ataúd y listo. ¿Qué tal? Y esto, a su vez, tiene más implicancias, porque el hecho de que te excluyeran de esa forma era que te quedabas sin lugar de culto. Si tenías un problema en el pueblo judío, si vos tenías un problema, ibas con los jueces judíos. Te quedabas sin poder resolver ni el problema legal con el vecino. ¿Tá? Tenías un problema, arreglate. No tenías registro civil. O sea, quedabas totalmente excluido, sin escuela, no podías hacer negocio. Ni siquiera la protección social. La protección social no era la jubilación. Era la limosna, por ejemplo, que el mismo mendigo recibía ¿de quién? Del pueblo de Dios en la puerta de la sinagoga. O sea, si a esta persona lo expulsaban de la sinagoga, literalmente era la muerte. Y cuando uno lo mira así, dice, ¡epa! Sí, está bravo, ¿no? Para los padres, sabiendo que estaba esa posible condena, ¿no? ¿Qué haría yo en su lugar? ¿Qué harías vos? Ellos sabían, los vecinos, dice el versículo 8, que entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, todo el mundo sabía quién era. Ahora, ¿qué sería, para traerlo un poco al hoy, ¿qué sería que me pase esto a mí? O sea, ¿qué sería esta sinagoga que tiene esa condena sobre él? ¿No? Porque si yo no quiero espiritualizar con esto. La sinagoga ahí era la sinagoga. Pero hoy,
Cuando yo no me animo a hablar, cuando yo digo, mejor me callo, ¿la sinagoga es la iglesia? No. ¿Por qué? Bueno, primero, la iglesia no tiene el poder para hacer todo lo que podía hacer la sinagoga. Y ese sistema religioso. ¿Sí? La sinagoga, de alguna forma, era el sistema de pertenencia al cual de ellos dependía su identidad. Era todo ese sistema judío. La sinagoga implicaba todo eso. ¿Entienden? Política, religión. O sea, el salir de ahí. La sinagoga era la sinagoga, pero perderse eso implicaba todo. Hoy quizás no haya una cosa que nuclee todo. Pero en realidad, el mismo sistema al cual nosotros pertenecemos y nuestra identidad está basada en eso, por ejemplo, mi profesión, mi trabajo, mi familia, la red social, las redes sociales, ¿no?, a las cuales yo pertenezco a grupos. Todo ese sistema, podría ser la iglesia mismo, algún tipo de iglesia, todo ese círculo al cual yo pertenezco, si yo pudiese meterme en problemas por hablar de Cristo, por decir lo que verdaderamente pienso, bueno, de alguna forma eso pasa a ser esa sinagoga, ¿entienden? Ese sistema del cual depende mi identidad que yo no quiero perder. El otro día Analia me mandó por WhatsApp algo que había escuchado, pero ahora, si bien no lo tengo textual, hablaba de cuán fácil uno canjea, ¿no? Está dispuesto a veces a canjear esa identidad para evitar un supuesto problema, ¿no? Sabemos quiénes somos, sabemos que, ahora que estamos hablando de las coronas, ¿no?, que allá en el cielo hay unas coronas, esta corona, la otra, la incorruptible, la de gloria, de gracia. Pero bueno, acá se complica la mano como se le complicó a ellos y yo parece que canjeo mi identidad, ¿no? Como quien cambia los dólares porque no le sirve porque va a bajar y yo cambio la identidad por un silencio o peor si es por decir algo que no es. Así que bueno, es una pregunta para hacernos, ¿no? Si hay algo de eso que me rodea a mí, que me cuesta, me ha costado, a mí me ha pasado muchas veces y no me animo a decir algo que quizás tendría que decir. ¿Sí? Ahora, el ciego, o mejor dicho, ex ciego, no actuó como los papás, ¿no? No para darlo así a los padres, ¿no? Pero fíjense, versículo 24, bueno, antes, 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, porque lo habían llamado para testificar, los fariseos. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y en el versículo 17 dice, y él dijo que es profeta, digo. Y siguen hablando con él, voy salteando porque no nos da el tiempo para todo. Versículo 24, lo dejan ir, lo vuelven a llamar. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, porque hemos hecho una investigación, ¿eh? Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Famosa frase, o de las más lindas del pasaje, ¿no? Y bueno, le siguen haciendo preguntas. ¿Cómo puede ser que haya resultados tan distintos, ¿no? Los que decidieron callar y este hombre que parece que no le importa nada y bueno, dice muchas más cosas. Bueno, en ese tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? Bueno, de todo lo que podía pasar. El mismo Juan nos dice por qué actuaron los padres como actuaron. Miren lo que dice el capítulo 12, que está más adelante, versículo 42-43. Este tema no se agota ahí. Y dice, de otro pasaje, con todo eso aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Era por miedo a ser expulsados. Pero miren lo que dice el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué tal? Está salado eso, ¿no? Que el veredicto sea, bueno, sí, yo tuve miedo porque... Bueno, pero ese miedo es porque amaste más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Yo amé más la gloria de los hombres cuando me callé la boca muchas veces que la gloria de Dios. Y por eso me callé. Y verlo me hace examinarme, me hace pensar. Y bueno, ¿cómo me voy a comportar la próxima vez que tenga la oportunidad? Porque no es todo el momento, ¿no? No es que a cada rato pasa, pero se dan esos momentos que alguien dice algo en los trabajos, en los estudios. Ahora vimos cómo respondieron los padres, pero rápidamente cómo respondieron los fariseos, ¿no? Los fariseos, al principio,
después van a ser acusados por Jesús de ser ciegos ellos, ¿no? El ciego era el otro, pero resulta que el que era ciego, que ahora ve físicamente, fue el que logró ver también espiritualmente. Y vemos ahora nomás hacia el final cómo él va a pasos agigantados, aumentando su visión de Dios. Sin embargo, los fariseos, que estaban ahí, que sabían todo, al revés, al principio algo ven, pero se empiezan a quedar cada vez más ciegos. Fíjate el versículo 16. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Se dan cuenta que al principio no es la primera vez que va a pasar esto? Pasa más adelante, como también cuando se para Nicodemo, era Nicodemo, no, Nicodemo no, el que se paró y dijo, si esto no es de Dios, bueno, Gamaliel, bien, ahí va, Caifás era el otro, ese. Gamaliel, ¿no? Que se paró allá en el Sanedrín y dijo, bueno, gente, no se preocupen, si esto no es de Dios, esto se termina. Si es de Dios, atenti, ¿no? Siempre hubo fariseos que, aunque eran fariseos, tenían su corazón abierto, estaban dispuestos. Y acá también se ve, unos decían, este es pecador, este no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, y en mi cabeza no entra, chau. La cuenta dice que el que no guarda el día de reposo es un pecador. Pero otros decían, con un poco de apertura, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, había algo que veía. Ahora, algo pasó que estaban en ese escalón y el siguiente escalón lo encontramos en el versículo 24. Ellos hablan, disienten entre ellos, pero parece que la presión de grupo silenció la duda. Y fíjense, el versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, lo que leímos hace un rato, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ya está. Hemos llegado a la conclusión inequívoca de que este hombre es un pecador. Se terminó la duda. Se cerró esa pequeña visión que tenían de que quizás, capaz que no, capaz que sí era alguien de Dios. Este es un hombre pecador. Ahora tenían una certeza sin evidencia. Como el ex ciego empieza a discutir, ¿no? Bueno, pasan a otro nivel que es el versículo 28, dice, y le injuriaron, lo insultaron, y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, ¿no? Se empiezan a cerrar cada vez más, ¿no? O sea, si no te de acuerdo conmigo, un paso atrás. Tú eres, y bueno, le insultaban, ¿no? Aparece el insulto. Y finalmente, el último escalón de eso es, bueno, la violencia, digamos, de la sinagoga institucional. Dice el versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Así que aquella pregunta de quién había pecado para ser ciego, si eran los padres o ellos, o él, el ciego, parece que esto ya la tienen resuelta y este es del todo pecador. Ya está, no hay ninguna duda que este es un pecador y lo expulsaron. O sea, aquello que los papás tenían miedo que pasara, le acaba de pasar a este hombre. Lo expulsaron. No es que le dijeron andate, sino que todo lo que comentamos antes se hizo realidad en su vida. Ha muerto para su familia, ha muerto para el barrio, ha muerto para la sinagoga, para todo el pueblo judío. Sin embargo, la sentencia final la da el Señor Jesús, ¿no? Que está ahí, aparece sobre el final. Yo estoy salteando el pasaje porque es muy largo, pero Jesús empieza a hablar y los fariseos empiezan a escuchar lo que dice Jesús. Y dice el versículo 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Porque Jesús está hablando de los ciegos, de la ceguera. Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, sí, eran ciegos, ¿sí? Eran ciegos porque se creían que veían, que la tenían clarísima, y en realidad estaban ciegos, ¿no? Pero creyendo que veían, su ceguera permanecía. Creyendo que veían, ellos nunca iban a estar dispuestos a escuchar una alternativa. ¿Y cómo se podría plasmar ese fariseo hoy? Porque, a ver, yo cuando leo esta historia, o normalmente se puede aplicar para un estilo evangelístico, uno fácilmente se identifica con el ciego. No porque sea un crack, porque el ciego era ciego y ahora ve, ¿no? Entonces, claro, yo era ciego, yo no tenía a Cristo, yo me iba al infierno, yo no entendía nada, bueno, y un día entendí algunas cosas y ahora puedo decir que veo eso. Me encanta ser el ciego. El problema es que puedo ser cualquiera.
Analía, mi esposa, siempre dice, en tus mensajes siempre todos terminan siendo, pueden ser cualquiera. Es cierto, porque puedo ser el convertido, el ciego que vio en un momento, pero también puedo ser el fariseo que veo algo y en un momento mi corazón se endurece y termino no viendo nada, ¿no? Termino cerrado. El creyente que ya sabe, entre comillas, ¿no? Que la cree que la sabe. Cuando yo me creo que la sé, que la tengo clarísima y por eso no escucho, incluso el que llega con preguntas, alguien que viene con preguntas que me pueden incomodar y que hasta me olvidé la respuesta. ¿No les ha pasado eso? Cuando uno es recién convertido o cuando uno está ahí en la cancha, ¿no? De repente en la campaña, pero todo el año, uno está como habituado a que te vengan con preguntas. Ay, ¿cómo es esto? Y esto, y esto, y esto. Y uno va ahí, ¿no? Pero a veces hay cosas que hasta nosotros tuvimos la duda alguna vez y ya nos olvidamos igual de la respuesta. Y cuando me vienen con las mismas preguntas ya me pongo nervioso, ¿no? Y, bueno, cuando yo me creo que lo sé todo, o lo que sé estoy seguro que es así, ojo, por supuesto que hay verdades que las sé y las sé, están acá. Pero aquel que descarta a un hermano porque no encaja en el formato de siempre, capaz que no está tan mal, habría que ver, capaz que sí. Pero eso que alguien está planteando, yo podría tener la inquietud de ver un poco más. Como decían esto, ¿será de Dios, no es de Dios? Bueno, veámoslo. O la otra vez, no, ni veámoslo, no veamos nada, ¿no? Así que bueno, lo cierto es que es interesante pensar qué está haciendo Dios hoy, ¿no? Me acuerdo hace unos años, como contaban los hermanos, creo que eran de Piriápolis, bueno, era lo de San Carlos de Piriápolis, que ellos estaban empeñados en ir a trabajar a una zona y no pasaba nada y de repente, de rebote y por otra cosa que habían hecho, ¿no? En otra parte sí estaba funcionando la cosa y dijeron, pero bueno, si Dios está haciendo acá, vamos para acá, ¿no? Pero alguien puede decir, no, es acá. Bueno, sí. O puedo estar dispuesto a ver qué Dios me quiere mostrar, ¿no? ¿Soy capaz de ver lo que está haciendo Dios? Ahí Dios estaba haciendo algo. Jesús hizo una señal, hizo un milagro, y esta gente no quería verlo, no estaba dispuesto a verlo. Chau, su cuadrado decía, esto no es posible, y quedaron más ciegos, más ciegos. Y el tercer personaje final, o el tercero de las posibles reacciones, es la del ex ciego, que habló, ¿no? Volvemos a leer esta frase que decía, ¿no? Versículos 24 y 25. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Fíjense, esta humildad intelectual se podría llamar del hombre. Claro, sí, ¿qué podría saber él de teología? ¿No? Algo le habrán contado su familia, pero él no sabía leer porque era ciego, no tuvo trabajo, era un mendigo, estuvo ahí toda su vida o no sé desde qué edad, mendigando en la calle. Y él reconoce claramente, miren, yo la verdad no tengo ni idea. Al punto de hasta abrir la puerta de que fuera un pecador. Jesús, un pecador, no lo sé. No dice, no, Jesús, no sé. Ahora una cosa sé, lo que él me hizo. Una cosa sé, habiendo sido ciego, ahora yo veo. No tenía un argumento muy elaborado. Su mayor argumento era lo que Dios había hecho en su vida. Y a veces nos asustamos, ¿no? Con esto, porque en este mundo que vivimos, que hay argumento para todo y contraargumento, ¿no? Uno dice, ¿y cómo me defiendo con este? ¿Y cómo me va a escuchar aquel que tiene tanta conocimiento? Pero ¿cuántos testimonios tenemos? Y acá entre nosotros, de fulanos que o sabían mucho, o tenían mucha plata, lo que sea, y alguien de nosotros, u otro dijo, mirá, lo único que te digo es que te vas a ir al infierno. Yo me iba al infierno, mi vida fue así, así, así. Y esa convicción, esa certeza de ese testimonio, que lo único que dice es lo que sabe. Lo que Dios hizo en su vida es tremendo. Pero además de ser tremendo, le abrió el camino a aumentar su visión de Dios. Fíjense cómo este hombre ignorante, con todo el respeto, ¿no? Ignorante, que al principio no sabía nada. Versículo 11, miren. Cuando lo van interrogando, a medida que lo van interrogando, su entendimiento de Dios aumenta. Respondió, dice el versículo 11, respondió él y dijo, cuando le dicen, ¿quién te hizo esto? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo,
me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Quién era el que le hizo eso? Aquel hombre. ¿Quién? Aquel hombre, un hombre. No sé quién es aquel hombre. Me hizo esto y ahora yo veo. Pero no se quedó ahí, porque en ese empezar a caminar, en ese animarse, porque sabía lo que ese hombre hizo en él, versículo 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, más adelante, ¿no? Habían pasado unas horas o un día, no sé. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y ahora él dice, y él dijo que es profeta, dice él. Ya no es un hombre. No, era un hombre el otro día, pero este es un profeta. Es un profeta. Y lo siguen apretando y le siguen preguntando, inquiriendo y le ponen argumentos teológicos. Y dice versículo 33, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Así que este profeta que viene de Dios. Hombre, profeta y varios, pero este profeta de Dios. Y al final, en el versículo 38, dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Así que pasó del hombre a que sea su Señor. ¿No? Tremendo. Cómo va cambiando su visión de quién era este Jesús. Creo, Señor, y le adoró. Y bueno, me gustaría ser yo el ciego, ¿no? Me gustaría que vos y yo podamos ser el ciego. Que en ese caminar nos animemos a descubrir más de Dios. Sabiendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que muchas veces, no sé si muchas veces, pero a veces lo dejamos ahí como que, bueno, ya lo hizo ya hace 30 años. ¿Hace cuánto te convertiste? Bueno, no sé, 30, 20, 15, 10 años. Hizo esto, pero ahora voy ahí. No. Ese es el principal argumento. Lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios hizo en mi familia. Y me digan lo que me digan, esa parte es irrefutable. Aunque mañana vengan y me digan, no, mirá, se descubrió el manuscrito X23 que dice que no, que acá está todo bien, pero yo sé lo que sé. Lo que Dios hizo en mi vida no lo puede cambiar nadie. Y eso fue muchas veces el argumento de muchos que predicaron y trajeron gente a Cristo. La mujer samaritana, o aquellos en hechos que se pararon 30 años después de estos hechos. Esto pasa 30 años después, cuando Pedro y Juan, dice en Hechos 4:13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, se maravillaban, ¿no? Y viendo, bueno, ahí sigue, ¿no? No podían decir nada en su contra. O sea, el valor que les dio el hecho de pararse sobre lo que Dios había hecho en sus vidas. Así que bueno, en resumen, nos enfrentamos a algo que Dios hace. Dios siempre está haciendo cosas. Y nuestra reacción puede ser diferente, ¿no? Quizás podemos tener miedo y callarnos la boca. Bueno, ahora me llevo esta estaca clavada. Cuando hacemos eso, ¿sí? En ocasiones es porque amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sí? Por más que me argumente, bueno, quizás alguna vez sí, bueno, pero toda no puede ser. Entonces yo a veces me callo porque amo más la aprobación de los hombres que la gloria de Dios. Tengo que entenderlo para dejar de hacerlo. ¿Sí? Poner en la balanza lo que gano y lo que pierdo. Si no, estoy canjeando mi identidad como quien canjea unos pocos dólares, ¿no? También voy a encontrarme en algún momento siendo como los fariseos, o podría serlo. Es decir, veo algo, tengo una duda, me voy a parar sobre lo que ya estoy segurísimo. Bueno, tampoco vamos a andar, ¿no? Como dice, dudando de todo, pero tiene que haber una puerta abierta a lo que Dios está haciendo. No estamos hablando de decir, no, sí, acá en la Biblia no están así. ¿Dios estará haciendo esto? ¿Viene un hermano y nos comenta algo que Dios está haciendo? ¿Será? Bueno, abro, ¿no? Como hacía María, guarda en su corazón. No decidas nada todavía, pero guardátelo por lo menos. Y verás. Y después tenemos el ejemplo del ex ciego, que es lo más lindo, que es cómo se paró en lo que Dios hizo en su vida, ¿no? Y todos tenemos acá para contar algo que Dios ha hecho en nuestra vida. No debiéramos olvidarnos, ni temer, porque ese es nuestro argumento más fuerte. Aunque estemos con el tipo que más sepa, ¿no? Que más estudios tenga, que más dinero tenga, el argumento más fuerte es lo que yo sé que hizo Dios en mi vida. El resto no lo sé. Capaz que no sé la respuesta de los que me preguntan, pero yo sé esto, como sabía el ciego. Bueno, que esta semana y la otra, nos acordemos de estas cosas. Que Dios lo bendiga.